Uno de los principios más importantes para implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de calidad es el enfoque basado en procesos. Un proceso básicamente es un conjunto de actividades que transforman elementos de entrada en un producto final. Estas actividades tienen que ser actividades de valor agregado, tiene que utilizar unos recursos que tienen que ser controlados. Entonces todo proceso inicia con un insumo, con un material o una materia prima, y lógicamente tiene que venir de un proveedor. De alguna manera ese proveedor hay que vincularlo al proceso. Nosotros no nos ganamos nada si tenemos un proceso con excelentes recursos, con especificaciones precisas, con controles y demás, si no tenemos insumos de buena calidad. Si basura le metemos al proceso, basura vamos a sacar. Entonces iniciamos el proceso con las entradas que vienen de un proveedor. Las entradas vienen como materias primas, materiales, insumos e inclusive información. Una información que entra a un proceso también se considera una entrada como tal. Además de las materias primas, dentro del proceso tenemos condiciones específicas para que el proceso sea exitoso. Tenemos que tener algún tipo de condiciones como humedad relativa del ambiente, por ejemplo, luz, frío, calor, etc. La parte ergonómica también podemos considerarla como ambiente de trabajo, condiciones ambientales de trabajo. Tenemos de otro lado los equipos, las máquinas, las herramientas, que son recursos necesarios para hacer la transformación de esas materias primas que acaban de entrar al proceso. Tenemos también los protocolos, los instructivos, los procedimientos, que nos van a decir paso a paso cuáles son las actividades o las operaciones para hacer la transformación. Tenemos que tener información especial, como son las especificaciones. Son las que nos dicen realmente si el producto que estamos procesando está cumpliendo con los requisitos que nos pidió el cliente, por ejemplo. Y finalmente tendremos el recurso más importante, que es el recurso humano o la mano de obra. Tanto las materias primas como los equipos, la información, la mano de obra, los procedimientos y las condiciones ambientales deben de ser manejadas con eficiencia. Tenemos que optimizar el manejo de estos recursos, porque ello se va a reflejar directamente en el precio del producto resultante de este proceso. Después de esa transformación, pues vienen los resultados. ¿Qué es el resultado? Es la salida del proceso. El resultado es el producto o el resultado es el servicio que nosotros estemos elaborando. Ese resultado tiene que ser eficaz. ¿Qué significa en este caso eficacia? Eficacia en el resultado sería básicamente cumplir con las necesidades y expectativas del cliente que nos solicitó el servicio o nos solicitó el producto que estamos fabricando para él. Los resultados, generalmente en cualquier tipo de proceso, sea administrativo o sea manufacturero, tiene que apuntarle al cumplimiento de unos objetivos. En otras palabras, todo proceso tiene que tener objetivos. O sea, tiene que tener una misión del proceso, una razón de ser del proceso. Los objetivos se dimensionan con metas. Y las metas tienen que tener alguna forma de medirse si se están consiguiendo o no. En otras palabras, podemos establecer unos indicadores de gestión para hacerle seguimiento al proceso. ¿Qué hará el indicador de gestión o los indicadores de gestión que implementemos en el proceso? Van a medir el grado de éxito o de fracaso en la consecución de los objetivos. Todavía el proceso está incompleto. Nos falta algo muy importante de acuerdo a la definición que vimos al comienzo. Niveles de autoridad y niveles de responsabilidad. La autoridad tiene que ver básicamente con la toma de decisiones con respecto al uso de recursos
y de materias primas, que es lo que vemos acá en el recuadro. Y la responsabilidad tiene que ver con la obtención de los resultados. La responsabilidad tiene que ver con las funciones que tengan bajo su responsabilidad las personas, ¿cierto?, para la obtención de los resultados previstos. Para que nos quede completo el proceso, tenemos que tener otros elementos que son los ítems de control. ¿Qué se va a controlar en el proceso? Lo primero que hay que controlar son los elementos de entradas. Si mi proceso es la fabricación del pan, por ejemplo, la entrada o las entradas estarían representados en materias primas como leche, huevos, levadura, harina, azúcar, sal, etcétera, etcétera. Yo tendría que controlar si los huevos que yo pedí corresponden a los de las especificaciones de insumos o de materias primas, si la levadura que yo pedí corresponde a ese tipo de levadura que está dentro de las especificaciones, si la cantidad que yo pedí también corresponde a la cantidad necesaria para el lote que yo estoy produciendo. Ahí es donde estamos diciendo que controlamos las entradas. También hay que controlar el proceso como tal. Yo tengo que estar controlando si los equipos tienen mantenimiento preventivo correcto, ¿cierto? Si se le está haciendo mantenimiento predictivo y si se le está haciendo mantenimiento correctivo cuando ya ocurren las fallas. Tengo que estar controlando o estar muy seguro que las especificaciones sean vigentes, que estén al día. Las condiciones ambientales tienen que ser controladas. Yo no puedo tener humedades relativas del ambiente diferentes a las requeridas para que el producto tenga la calidad adecuada, si es del caso. Los procedimientos instructivos, protocolos, tienen que ser vigentes. Yo no puedo estar produciendo un artículo cuando tengo protocolos obsoletos. ¿Y qué controla la mano de obra? Básicamente la competencia de la mano de obra. Es decir, en el caso del pan, que los panaderos sí sean competentes con respecto a los niveles de educación, formación, habilidades, experiencia. También voy a controlar que utilicen los elementos de seguridad industrial y salud ocupacional. En el caso del pan también tengo que controlar que utilicen los elementos que hagan que este proceso sea higiénico, etcétera, etcétera. Finalmente tengo que controlar los resultados. Si yo controlé las entradas que garantizan que los insumos son los adecuados, si controlo todo el proceso para garantizar que opera correctamente y además controlo los resultados, estoy mirando si el pan creció, si el pan no se quemó, si quedó bien empacado. Si yo hago todos esos controles, con toda seguridad los objetivos del proceso se tendrán que cumplir. En el caso del pan, ¿cuáles podrían ser los objetivos del proceso? Podríamos dimensionarlo en tres partes, que son las más comunes y corrientes en un proceso manufacturero: en bueno, bonito y barato. El objetivo podría ser fabricar pan de excelente calidad al menor costo posible y en forma oportuna. Entonces miremos que de alguna forma tengo tres objetivos dentro de uno solo: calidad, bajo costo y entregarlo en forma oportuna. Tendría que tener metas para eso. Yo podría decir que la calidad la voy a dimensionar a través de las devoluciones del cliente. Podríamos decir entonces que mi meta es que de cada 100 panes que yo entregue al mercado, máximo me devuelvan un 5%. ¿Sí? El costo lo podría dimensionar en pesos invertidos por cada gramo de pan que yo saque. Entonces en esos precios irían los costos de los insumos, los costos de los gastos generales de fabricación y demás. Y yo podría colocar, por ejemplo, que cada gramo me debe salir a 50 centavos, por ejemplo. Y las entregas oportunas podríamos colocarlas con base en algún tipo de estudio que nos dijera que lo normal es que oportunamente se entreguen el 95% de los pedidos. Ya estaríamos colocando una meta del 95% de entregas oportunas.
A esas tres metas les colocaríamos los tres indicadores, ¿cierto? Que es, básicamente un indicador es una razón matemática que me dice cómo voy a medir si esa meta se cumple o no. En el caso de las devoluciones sería, el porcentaje de devoluciones sería la formulita muy sencilla: productos devueltos o lotes devueltos sobre total lotes vendidos y todo multiplicado por 100 para que me dé porcentaje. Y así sucesivamente podríamos hacer con los otros indicadores para las otras metas. Los procesos se pueden dividir en tres grupos de procesos. Todos se inician en el cliente y van hacia el cliente. Hablamos del primer grupo, que serían procesos estratégicos. Un segundo grupo, que serían los procesos misionales, también llamados procesos del negocio o procesos de valor agregado. Y un tercer grupo, que serían los procesos de apoyo. Los estratégicos tienen que ver con todo el nivel gerencial, la parte de planeación estratégica y mejoramiento continuo. Los del negocio son los que están íntimamente relacionados con el cliente, son los que indagan cuáles son las necesidades y expectativas del cliente, van haciendo la transformación del producto y finalmente le entregan ese producto al cliente y buscan algún tipo de retroalimentación para mejorar. Y los procesos de apoyo, pues como su nombre lo indica, serían los procesos de soporte que coayudan a los misionales para que ejecuten bien su labor. Finalmente, vamos a hablar de la caracterización de un proceso, que no es otra cosa que definir en un esquema, representar cómo vamos a describir pormenorizadamente el proceso como tal. Pensemos que esto es una cajita de cartón sin armar, que tiene unas solapas, una de arriba, una solapa izquierda, una de abajo y una de la derecha. Y en esas solapas y en este cuerpo central vamos a colocar todo lo que acabamos de ver de cómo se describe el proceso como tal. En las entradas vamos a colocar cuáles son los insumos y vamos a colocar de dónde provienen esos insumos. Y en la parte de abajo, cómo vamos a controlar esos insumos como tal. En la solapa de la derecha van las salidas, es decir, cuáles son los productos que van resultando del proceso, para qué cliente van y cómo controlamos que esos productos que resultaron están cumpliendo con las especificaciones del cliente. En la parte superior, en esta solapa, iría el nombre del proceso, el dueño del proceso, jamás va a ir un nombre sino un cargo, el objetivo del proceso, que ya vimos que era, las metas que me dimensionan ese objetivo y las razones matemáticas o los indicadores que me digan si esas metas se están cumpliendo y por ende el objetivo se está consiguiendo. En el cuerpo de esta cajita irían las actividades, entre ellas actividades de control del proceso como tal, de verificación y actividades de mejoramiento continuo. Es muy recomendable dentro de las actividades abrir algunas columnas donde referenciemos los documentos que de alguna manera necesitamos que amplíen en detalle la descripción de esa actividad. Cuando la actividad habla de recibir mercancía, por ejemplo, entonces que tengamos dentro de estos referentes documentales cuál es el protocolo o el instructivo para yo recibir mercancía. Eso me ampliaría en detalle cada una de estas actividades. Y finalmente, en la parte de abajo, colocaríamos los recursos que utilizamos para que el proceso sea exitoso. Lógicamente, dentro de estos recursos van los recursos humanos, las herramientas, las máquinas, los equipos, software. Y no tenemos acá, pero son muy importantes los recursos de información. Los recursos de información son las recetas en el caso del pan, o son el manual contable y tributario en el caso de un proceso contable, etcétera. Son documentos que tenemos que tener matriculados en el proceso, que viven allí y que de alguna manera nos facilitan la ejecución de las actividades. Con esto damos por terminado el enfoque basado en procesos.
fundamental para implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad.